bueno, voy a hablar un poco de los modelos de experiencia que he tenido yo internacional y nacionalmente con el trabajo de I+D en relación, ¿no es cierto?, a esto, al área vitivinícola, ¿ya? Bueno, ya me presentó, ¿no es cierto?, Lili, pero creo que también es importante indicar que gran parte del reconocimiento tiene que darse, ¿no es cierto?, por los pares. Hace poquito, como dijo Lili, ¿no es cierto?, aparecí en un artículo científico publicado en Australia, en una revista australiana, indicando que, bueno, yo he sido uno de los autores, ¿no es cierto?, más citados en el área, ¿ya? En el área vitícola, no enológica, ¿ya? Y hace poquito logramos poder publicar un libro en donde logramos, ¿no es cierto?, reconocer todos los trabajos de cooperativas que se han realizado desde el norte hacia el sur de Chile, específicamente en Tarapacá, Ñuble y la Araucanía, y logramos exponerlas, ¿no es cierto?, en un libro, en una editorial científica destacada, lo que es bastante importante porque el trabajo asociativo nos da, ¿no es cierto?, un respaldo en donde podemos hacer cosas para la comunidad, ¿ya? Y creo fundamentalmente en esto. Gran parte de los logros individuales, ¿no es cierto?, son en base a una asociatividad. En mi caso, ¿no es cierto?, hubo una madre, hubo un padre, hubo un colega, una hermana, un hermano, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros vivimos en cooperativa, ¿ya? Y bueno, este trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, lo hemos podido divulgar en distintas instancias, en liceos agrícolas, en universidades también, en donde, bueno, acá profesores, ¿no es cierto?, de la Universidad de la República de Uruguay, destacaron, ¿no es cierto?, este trabajo colaborativo, el Liceo Agrícola de Pica, en Tarapacá también. Y bueno, aquí también hay apoyo público-privado, como dijo Carlos. Gran parte de los logros que hemos tenido en Tarapacá han sido gracias a la asociatividad con el municipio, con la Fundación Coyahuasi y con, ¿no es cierto?, los productores que se están asociando, ¿ya? También quiero decirles, ¿no es cierto?, que en INIA tenemos distintos investigadores, muy buenos investigadores, ¿no es cierto?, que trabajan en el área vitivinícola, que yo soy experto más en esa área. Por lo tanto, ¿no es cierto?, nos vemos enfrentados a desafíos que intentamos, ¿no es cierto?, resolver mediante I+D, ¿ya? Y quisiera, bueno, hablar del cooperativismo. He tenido la suerte de trabajar con varios productores, en donde desde el I+D, ¿no es cierto?, hemos podido acortar brechas productivas y hemos tratado, ¿no es cierto?, de reivindicar un poco algunos valores que decía Gerardo. A veces lo más importante va con lo cultural, ¿no es cierto?, tratar de focalizarse, ¿no es cierto?, en levantar un relato, que a veces eso es bien importante. Más en esta región que tenemos bastante, ¿no es cierto?, argumentos culturales, paisajísticos, que podrían relevar la historia, en este caso, por ejemplo, en un vino, en un producto. Quisiera hablar de mi experiencia con las Kumas, ¿ya? No es que sea Kuma, pero es una cooperativa en relación, ¿no es cierto?, a la utilización de maquinaria agrícola. Yo en el año 2012 estuve trabajando en una Kuma, ¿ya?, que producía leche para Danone, y en este caso gran parte de los productores, ¿no es cierto?, tenían maquinarias y se asociaban, ¿ya? Además que el gobierno francés también apoyaba mucho todo lo que es, ¿no es cierto?, el financiamiento de tractores nuevos y de maquinaria agrícola nueva para la producción de leche y para la producción, ¿no es cierto?, de ensilaje para dar alimentación a los animales, ¿ya? Aquí lo interesante, bueno, ahí me pueden ver abajo, trabajando estaba mucho más flaco, ¿no es cierto?, el trabajo agrícola hace lo suyo, pero era bastante interesante porque aquí aprendí a utilizar maquinaria agrícola que nunca había visto y que para mí, ¿no es cierto?, era muy novedosa. Estos tractores en el año 2012 yo no los había visto. También con, ¿no es cierto?, sistemas de riego muy nuevos, y eso era muy interesante. Este modelo de negocio, ¿no es cierto?, se empezó a replicar en España, iba creciendo, ¿ya? En Sudáfrica también, hace poquito tuve la suerte de visitar con fondos del Estado sudafricano, conocí algunas cooperativas, ¿ya? El cooperativismo empieza alrededor del año 1918, yo igual no conozco, no sé cómo se pronuncia eso, ¿ya? Si alguien habla Afrikaans, podría explicar, ¿no es cierto? Pero el Afrikaans es una de las lenguas, ¿no es cierto?, oficiales de Sudáfrica. Hablan inglés y, bueno, Shona, Zulu, que son otros idiomas, ¿ya? Y para mí lo interesante, ¿no es cierto?, fue que una de las cooperativas, ¿no es cierto?, fue la Avenir, ¿ya?, que impulsó muy fuerte el desarrollo de la enología en la región, ¿ya? Lo importante en estas zonas, en Sudáfrica, es que la producción de vino
posee un paradigma anglosajón. Ustedes cuando visiten Sudáfrica y vayan a probar un vino, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que las bodegas son muy bonitas, ¿ya? Son muy quizá ostentosas, pero también hay pequeños productores que han establecido vides, ¿ya? Pero acá la función de la cooperativa es tratar de que gran parte de los productores cooperados, ¿ya?, pudieran tener acceso a las góndolas del supermercado, ¿ya? O sea, en este caso, el Estado garantiza que los productos de los cooperados, ¿no es cierto?, puedan tener acceso a la mayoría de las personas, puedan ser de acceso a la mayoría de las personas, ¿ya? Como aquí se puede observar, ¿no es cierto?, ahí en esa imagen allá abajo, ¿ya? También en Uruguay, como dijo Carlos, hay una experiencia bien interesante, pero aquí se trabaja mucho más del aspecto vitícola. Uruguay, como es un país pequeño, en donde se produce Tanat, ya es el vino típico de Uruguay, lo más importante para ellos es la sustentabilidad, porque gran parte del vino se vende al extranjero, ¿ya? Entonces, lo que se dedican mayormente es trabajar con el INAVI, que es el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Bueno, había una foto de Félix, que era el presidente de INAVI, y en general ellos se enfocan en la producción de la fruta, ¿ya? Eso es lo más importante, no tanto la enología, ¿ya? Con la intención de llegar a estos mercados, como dijo Gerardo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el monopolio escandinavo, en donde se valoriza mucho todo lo que es, ¿no es cierto?, el comercio justo, donde también productores, por ejemplo, del Ñuble, han tenido acceso a poder vender sus vinos, ¿no es cierto?, en Finlandia, en Suecia, porque en definitiva esos países privilegian estos modelos de negocio, ¿ya?, no las grandes empresas, que eso también es bien interesante. Y lo interesante también de estas cooperativas en Uruguay es que las ganancias se reparten por igual entre sus cooperados, ¿ya?, lo que es bastante interesante dentro de este tipo de modelos, ¿ya? Voy a hablar de algunas experiencias, voy a tratar de ser un poquito escueto en honor al tiempo y para que, ¿no es cierto?, vayamos a discutir. Voy a explicar, ¿no es cierto?, un modelo de negocio de una asociación, ¿ya?, que es la asociación que se va a transformar en una cooperativa, está en proceso, hay temas legales que a veces demoran, ¿ya? Y es una cooperativa que trabaja la uva, el mango, los tángelos y actualmente, gracias a un convenio público-privado, están trabajando en lo que es fruticultura de cuarta gama, ¿ya? Tratar de vender los productos lo más fresco posible, ¿ya? También la idea es un poco hablar de los trabajos I+D que hemos desarrollado en línea, ¿ya?, a partir del trabajo colaborativo con las cooperativas, ¿ya?, y también una cooperativa campesina, Los Notros, que en definitiva hace 50 años se fundó, pero por distintos temas no pudo hacer vino, ¿ya?, y tuvo que cambiar un giro hacia lo que es el terminal de buses, ¿ya? Es una cooperativa que tiene un terminal de buses, pero al lado ustedes pueden ver una bodega de vinificación. Es súper extraño, pero si van a Nacimiento lo van a encontrar. O sea, pueden ir, ¿no es cierto?, a comprar su pasaje de bus y se pueden llevar un vino también por parte de los cooperados. Es bastante inusual. Entonces, ¿por qué es importante? De acuerdo a esa experiencia, porque permite una economía a escala, la unión, ¿no es cierto?, hace la fuerza, permite mejorar el acceso a los mercados, ¿ya? Hay estos mercados como el monopolio escandinavo, ¿no es cierto?, que prefiere los productos en base a gente que se asocia, ¿ya? Innovación y tecnología. Cuando trabajamos con las cooperativas, a veces es más fácil poder adquirir fondos porque una cooperativa, el impacto que tiene una cooperativa no es tan solo localizado, sino también de forma indirecta beneficia a familias, ¿ya? Por lo tanto, es un beneficio social, ¿ya? Calidad y competitividad, ¿no es cierto? A veces esto produce una mejora en la calidad de los productos y también algunos programas, ¿no es cierto?, de Corfo apoyan la formación y capacitación, que eso es muy relevante a la hora de trabajar con cooperativas. Entonces voy a hablar de esta cooperativa La Carabasis, que está en proceso de hacerse cooperativa, que es una asociación, que en definitiva son productores de el oasis de Pica, Matilla y Quisma, ¿ya?, que trabajan, como les mencioné anteriormente, con productos frutícolas, ¿ya?, mangos, guayabos, tangelos, palmas, dátiles. Y son esos 4 productores, ¿ya? Esos 4 productores son de origen aymara y han podido levantar fondos también de financiamiento de CONADI, lo que es también bastante interesante porque CONADI financia mucho el tema de riego y ellos, por estar en una zona árida, requieren de mucha tecnología para poder, ¿no es cierto?, regar, ¿ya? Pero habían también
históricamente algunos registros históricos de que había vitivinicultura en la zona y que posterior a la Guerra del Pacífico, todo este conocimiento al final, ¿no es cierto?, se fue a la basura por distintos problemas. Pudimos ver que habían familias que habían ganado medallas de oro en concursos antiguos. Pudimos ver un alambique que fue clausurado por el gobierno de Alessandri, ¿ya? Y tinajas de vino que datan del año 1760 que estaban en un vertedero, ¿ya? Esto todo antes era basura. Se trataron de establecer variedades europeas sin éxito, porque en definitiva en Chile hay variedades que son autóctonas, que también ahí hay un relato bien particular que se adaptan a estas condiciones de alta toxicidad de boro en el suelo, ¿ya? Y podemos ver, ¿no es cierto?, cuando se establecen estas variedades como Cabernet Sauvignon, Merlot, en estas condiciones, se ven muy débiles, ¿ya? Entonces ahí hubo también algo, bueno, gracias a los financiamientos estatales pudimos limitar, ¿no es cierto?, el riesgo, pudiendo trabajar con variedades, ¿no es cierto?, de distintos orígenes, ¿ya? Vimos el lagar de Matilla, que para mí es algo muy bonito, ¿ya? Los que somos amantes del vino, ¿no es cierto?, esto debería ser mucho más protegido, pero en definitiva está ahí cerrado porque no hay un valor asociado a ello, ¿ya? Y también, bueno, él, Lautaro Núñez, fue un premio nacional de historia y fue él quien, ¿no es cierto?, pudo rescatar este lagar, ¿ya? Dentro de todo esto, que fue hace 10 años ya de todo este levantamiento que hicieron los productores, gracias a dineros de Corfo, ¿no es cierto?, del Corfo Red Asociativa, pudieron llegar 2 enólogos a la zona hace 2 años, ¿ya? Sergio Jara y Victoria Contreras. Sergio Jara y Victoria Contreras trabajaron codo a codo con estos 4 asociados y empezaron a hacer vino, ¿ya? Que en un año, ¿no es cierto?, se convirtió en un caballo de batalla de la zona, ¿ya?, de la región de Tarapacá. Ya, ¿no es cierto?, fueron reconocidos solo en un año por revistas locales, ¿ya?, y también por la industria a nivel nacional. Lo interesante es que ellos, gracias a esta asociatividad, pudieron optar a convenios de INDAP y CONADI, ¿ya?, en donde pudieron equiparse en una sala de cata, como se puede observar acá. Antes ahí no había nada, pero ahora los chicos tienen una pantalla gigante, y también establecieron cada productor media hectárea con estas variedades que son autóctonas de la zona y que están mucho más, son más tolerantes a estas condiciones de estrés por sales y metales pesados, ¿ya? Entonces esto pasó en 2 años porque se aunaron, ¿no es cierto?, esfuerzos públicos, privados, y porque la calidad de los vinos también era bastante buena, gracias a la llegada de estos profesionales. El año pasado, la guía de mesa de cata premió a los vinos producidos por estas cooperativas, ¿ya?, en 2 categorías, como la dulce y fortificado, logrando una premiación de 93 puntos en la guía mesa de la CAP, lo que fue la valoración más alta de un vino en la región de Tarapacá. Digamos que es una zona vitivinícola nueva, ¿ya? Entonces, como conclusión, ¿no es cierto?, podemos observar que el esfuerzo mancomunado entre los estamentos públicos y privados, y también por la llegada de profesionales que, en definitiva, ¿no es cierto?, tienen las ganas de hacer cambios, se logra en poquito tiempo, ¿no es cierto?, lograr que un producto pueda ser, ¿no es cierto?, pueda ser puesto y pueda ser premiado, ¿ya?, por jueces nacionales, lo que no es menor. Entonces, el aprendizaje, de acuerdo a estos chicos, es que el buen trabajo asociativo permitió captar la atención de instituciones públicas y privadas que iban, ¿no es cierto?, a estas mesas de cata y querían conocer este relato que se hacía, ¿ya? Según ellos, ningún pequeño agricultor saldrá a flote si no se asocia. Eso en palabras de los productores. En este caso, el vino no es rentable si se distribuye en los canales habituales de comercialización, lo que es bastante importante tener en cuenta, ¿ya? La venta de vinos asociados a este contexto empresarial depende fuertemente de una construcción de un relato histórico. Y acá en la Araucanía tenemos los argumentos también para poder, ¿no es cierto?, hacer este tipo de competencias, ¿ya? Y lo más importante es que la formación técnica y la capacitación es importante, porque siempre hay que producir vinos de buena calidad, en este caso, o fruta de buena calidad, ¿ya? Voy a hablar ahora nos vamos, ¿no es cierto?, un poquito más a la zona central, desde el norte de la zona central, y hablar, ¿no es cierto?,
de la cooperativa Loncomilla, es una cooperativa más grande, pero aquí quisiera mostrar el trabajo que hemos hecho desde I+D con investigadores de INIA Raihuen, ¿ya? Entonces la cooperativa Loncomilla siempre se le asociaron vinos de mala calidad, ¿ya? Era muy famosa en la región porque, bueno, decían que los vinos eran malos. Entonces, hace poco empezamos a hacer trabajos de I+D para tratar de diferenciar la producción de vino de esta cooperativa, ¿ya? Logramos adjudicarnos en apoyo, ¿no es cierto?, de algunas asociaciones, proyectos FIA y proyectos Corfo, en donde pudimos, ¿no es cierto?, posicionar 3 marcas comerciales a partir de variedades patrimoniales del Maule. De nuevo, lo mismo, ¿no es cierto?, contando un relato histórico y un relato cultural asociado a esto. Se trabajó con la variedad blanco ovoide, sinonimia huevo de gallo, ¿ya? Y se produjo un espumante bastante interesante que se llama ovo, asociado al nombre, ¿no es cierto?, blanca ovoide, ovo ovoide, ¿ya? Y también se trabajó a partir de la variedad país, ¿ya? Una mistela, un asoleado, que el asoleado es un producto de denominación de origen típico nacional, y vinos rosé, ya que son súper fresquitos cuando hace calor, a partir de estas variedades. Estas variedades siempre habían sido relegadas por parte de los enólogos de las grandes industrias porque mencionaban que poseían una mala calidad organoléptica, ¿ya? También logramos hacer ciencia a partir de este trabajo colaborativo y pudimos publicar artículos científicos, ¿no es cierto?, en las revistas de mayor corriente, pudiendo posicionar a estas variedades dentro de la discusión científica. A partir de este trabajo se crearon distintas marcas colectivas. Viño, asociado a la producción de Cariñán del Maule, que son parras viejas, de secano, ¿ya? Al Maule, que es una asociación de productoras de vino que trabajan la variedad país, ¿ya?, en donde también han logrado una marca cooperativa, colectiva, y Cencelada, que es una marca, ¿no es cierto?, que se trabajó para crear espumantes de variedades autóctonas producidas en la región del Maule. Todo esto en la región del Maule, ¿ya?, gracias a fondos del gobierno regional. Ahora vamos a la otra cooperativa, traté de ser un poquito rápido para explicar esto. Y esta es la cooperativa, aquí no sé si pueden ver en la fotografía, uno entra aquí al terminal de buses y aquí hay una cuba gigante. Entonces es bastante interesante, bastante extraño. Y esta cooperativa, como les mencioné, se llama Cooperativa Campesina Los Notros, está ubicada en la comuna de Nacimiento, en Biobío, ¿ya? Y la unidad de negocio principal es el terminal de buses, ¿ya? Esta actividad le ha permitido, ¿no es cierto?, poder volver a sus orígenes, en donde ellos producían vino, ¿ya? Estos asociados, todos tenían viñas antiguas, y actualmente hay una valorización muy importante en términos de, ¿no es cierto?, valorizar este material vegetal que muchas veces se ha ido perdiendo por las forestales o por el cambio, ¿no es cierto?, en otros rubros, ¿ya? Y han vuelto a trabajar las viñas, ¿ya? Por ejemplo, ahí abajo en esta imagen se pueden ver que hay mucho pasto, ¿ya? Pero debajo de ese pasto hay viñas que hace más de 30 años se dejaron ahí sin ningún labor, y los cooperados, ¿ya?, acá, ellos trabajan la tierra, han sacado todo este malezal y han levantado, ¿no es cierto?, toda esta uva para producir la vino, ¿ya? También lo interesante es que esta cooperativa, los asociados prefirieron hacerse cooperativa en vez de sociedad anónima, porque en este caso el departamento de cooperativas, asociado al Ministerio, ¿no es cierto?, de Economía, es la que de cierta forma verifica o mantiene los lineamientos, ¿no es cierto?, para las funciones de una cooperativa. Y acá lo interesante es que en una cooperativa, ¿no es cierto?, un cooperado no tiene diferencias tan, digamos, significativas entre uno u otro, como puede ser una sociedad anónima, ¿ya? En una sociedad anónima depende, ¿no es cierto?, de las acciones de cada asociado, ¿ya? Y esto establece escenarios a favor a la postulación de proyectos, porque en definitiva, como les mencioné anteriormente, ¿no es cierto?, los fondos caen a familias, ¿ya?, o a un ecosistema social, ¿ya? Y bueno, esta cooperativa se ha adjudicado bastantes proyectos últimamente, para mí es un ejemplo, ¿ya?
se adjudicó un Corfa Innova de producción en el año 2020 y pudieron ser la única empresa que en la pandemia pudo contratar gente, ¿ya? Una de las únicas, ¿ya? Entonces lograron reactivar la cooperativa, pudiendo incluso contratar, ¿no es cierto?, a sus mismos hijos, a los cooperados, tratando de mantener de cierta forma esta estructura social. También llegaron técnicos, ¿no es cierto?, a apoyar este trabajo, no tan solo desde el área técnica agrícola, sino que también desde el área comercial, que es súper importante. Por ejemplo, yo trabajo en el área más técnica, pero vender, eso es muy difícil para mí, cuesta mucho. Trabajaron contrato I+D, ¿ya? Entonces han logrado poder establecer las bases o un cimiento para una bodega, ¿ya? Que eso es bastante importante para una cooperativa. Se ha subvencionado con los fondos de cultura FNDR, en donde hicieron una fiesta del vino ancestral, lo que acaparó también a que los medios pudieran dar a conocer lo que están haciendo los productores. Y bueno, como les mencioné, ¿no es cierto?, hay una construcción de una bodega de vinificación única en la región del Biobío. Y bueno, lo que mencionó, ¿no es cierto?, Gerardo, el cooperativismo para mí ha implicado cosas súper positivas que estar con la gente. Conocer a los productores, ver sus necesidades. Muchos de ellos tenían miedo de que su hijo no siga en el rubro, y es lamentable porque ellos trabajan hectáreas y hectáreas, y yo tuviendo el dinero me gustaría comprarle sus tierras, pero no me alcanza, ¿no es cierto?, el dinero. Pero bueno, eso también creo sumamente importante, ¿ya? Y eso, quería, bueno, seguir, pero yo creo que es mejor en honor al tiempo. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Sigo? Ya. ¿Qué potencialidad hay para la Araucanía? ¿No es cierto? Eso yo creo que es sumamente importante. La vitivinicultura, sabemos bien, desde Arica, Parinacota hasta la Araucanía, que tiene un legado hispano, ¿ya? Sin embargo, desde la región de la Araucanía al sur, no sabemos lo que hay. Sí se sabe que los colonos suizos, los colonos italianos trajeron algún material vegetal que podría estar adaptado a estas condiciones de clima más frío, ¿ya? Por lo tanto, ahí podemos ver o podríamos trabajar en ello para, ¿no es cierto?, generar argumentos para construir este relato, ¿ya? Esta vitivinicultura sería muy similar a lo que se hace en Bento Gonçalves en Brasil, en donde los colonos italianos generaron, ¿no es cierto?, la industria del espumante a partir de las variedades Isabela, ¿ya?, que no son variedades vitiviníferas, pero que se adaptaron a estas condiciones de clima frío que hay, bueno, en las zonas cercanas de Porto Alegre, ¿ya? Y ha sido bien interesante porque algunos productores me han mandado fotografías porque no saben qué son estas variedades, y desde la ampelografía, que es el análisis morfológico de las vides, no podemos identificarla, ¿ya? Quizás esta puede ser variedad país, pero las otras, sinceramente, no sé cuáles serían. Y ahí entra, ¿no es cierto?, el análisis genético. Para poder conocer una variedad, necesitamos un análisis genético, ¿ya? Es súper interesante también que en la Araucanía faltan, de acuerdo, ¿no es cierto?, a datos de los mismos productores. Estas son encuestas a gran parte de los productores vitivinícolas de la región. Para ellos, lo más importante son la alta incidencia de la helada, que es un problema que hace que, ¿no es cierto?, la productividad disminuye casi un 60%, los bajos niveles productivos incluso cuando no hay heladas, y la falta de trabajadores especializados, ¿ya? Por eso también es sumamente importante este tipo de programas. Y aquí hemos tratado, ¿no es cierto?, a mi llegada y al trabajo, ¿no es cierto?, con INEA, de seguir haciendo cosas, de poder seguir enseñando este rubro. Hemos estado participando con los GET, ¿no es cierto?, en distintas jornadas vitivinícolas, acá con los estudiantes de la Universidad Católica de Temuco, que los evaluamos, ellos pudieron identificar las distintas variedades. Yo quedé muy contento porque a todos les fue bien, ¿ya? Y también llevamos el vino a las comunidades, porque hay comunidades que están trabajando en asociación con la empresa, en este caso Huchahuaico, ¿no es cierto? Ahí estamos con el Lonco Curín, en donde hicimos una cata con la finalidad, ¿no es cierto?, de que ellos pudieran enseñar a hacer catas de vino a la gente que pudiera visitarlo, ¿ya? Estos son esfuerzos mancomunados entre, ¿no es cierto?, los fondos públicos y también en este caso la Viña San Pedro, ¿ya?, con su vino Tayú. Importante, bueno, si es que están las empresas, ¿no es cierto?, que hay una ley de I+D que promociona o fomenta, ¿no es cierto?, la investigación para las empresas, investigación aplicada, ¿no es cierto?, disminuyendo la carga de impuestos, ¿ya?
Entonces esto es uno de los mayores problemas, deberíamos desarrollarlo, ¿no es cierto?, en base a I+D, ¿ya? Otros problemas importantes, bueno, de la zona es que hay poco equipamiento y a veces simplemente son voluntades políticas porque no es tan caro, ¿ya? Creemos que hace falta equipamiento para bodega y laboratorio, que eso si hay asociación se puede hacer, ¿ya? Y yo creo que aquí lo más importante, dadas las condiciones edafoclimáticas y a mi experiencia en otras partes del mundo, el Valle de Mayeco y el de Cautín podría ser una de las zonas de espumantes a nivel nacional y que pudieran exportarse hacia afuera, dado las condiciones, ¿no es cierto?, edafotopoclimáticas de la zona, ¿ya? ¿Y por qué es interesante esto? Porque en definitiva el vino que se vende más caro es el espumante, llegando a casi $4 por litro, ¿ya? En contra al vino tinto, ¿no es cierto?, al vino blanco, que ha disminuido bastante su precio y que en definitiva se ha visto afectado fuertemente, ¿no es cierto?, por la industria nacional, por la menos importación de China específicamente. Pero el espumante está reinando, ¿ya? Pero para el desarrollo de espumantes también es necesario equipamiento, ¿ya? Y yo creo que es súper interesante quizás crear una marca colaborativa de la región de la Araucanía, ¿ya? Y bueno, eso. Muchas gracias por todo.